¿Cuántos están felices? ¿Cuántos están felices? Los que no levantaron la mano quiere decir que no están felices. No hay ningún problema, no todos tenemos que estar felices. Pero la idea es que hoy podamos salir felices. ¿Amén? Mi nombre es Elkin de Arco. Soy anciano de la Iglesia de Los Ángeles, hija de la Iglesia Central que da en el barrio de Los Ángeles. Mi cita preferida es Mateo 24:13. Lo leen en casa. Y pues no tengo mucho de qué hablar de mí, pero estoy gozoso y feliz de estar aquí en este lugar, verle la cara a mis hermanos, poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Es una bendición en este día. Un feliz día para las damas. Qué bendición que hay bastantes damas en la iglesia. También a los caballeros, a los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? Dios bendiga grandemente a los jóvenes. Y quienes nos acompañan, que no son miembros de la iglesia oficialmente, pero que de todo corazón han venido porque han... A ver, levantando la mano. Quiero decirles a ustedes que esta es la iglesia de ustedes, que existe por ustedes y para ustedes. Y que todos los que estamos aquí, de miembros de la iglesia, de la iglesia adventista, estamos para servirles. Amén, hermanos. Estamos para servirles. Hay alguien especial en esta mañana que es mi madre. Estoy muy feliz de que ella me haya acompañado. Ella, por la fe de Dios, un día también, bueno, ustedes saben, está en ese proceso. Y también hay otra mujer muy especial. Yo amo mucho a las mujeres. Y hay otra mujer muy especial aquí que es Zunilda Barrios. Dios te bendiga. También esta mañana me acompaña. 24 años, 30 años quizás de ser miembro de la iglesia evangélica cuadrangular. Hace poquito es miembro de la iglesia adventista del séptimo día, para honra y gloria de Dios. En esta mañana nos acompaña aquí. Estoy muy contento de estar en este lugar, no por el hecho de predicar en la iglesia del Central, sino por esa bella oportunidad que tenemos de guardar el día del Señor como Él lo ha mandado. Por eso en esta hora les invito a que inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, una vez más te alabamos y te exaltamos. Gracias, Señor, porque nos has convencido, porque tu Espíritu Santo creemos por fe que está en este lugar y que nos ha dicho: ves a ese lugar, escucha la invitación, ves a cumplir con esa petición de aquel que dio a su amado Hijo para que muriese en la cruz en lugar de nosotros. Padre Celestial, te pido por favor en esta hora que nos dirijas, que lo que estudiemos en tu santa palabra podamos, Señor, llevarlo por obra, podamos compartirlo con aquellas otras personas. Sabemos, Señor, que pueden haber personas tristes por situaciones que están viviendo en sus hogares o su salud, persecuciones, quizás, Señor, engaños. En fin, yo no lo sé, Señor, tú lo sabes todo. Por eso te pido, Padre Celestial, que nos ayudes, que podamos, Padre amado, nunca rendirnos porque tú estás con nosotros. Te lo pedimos, Señor, todas estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Quiero pedirle un favor a todos, si le pueden decir al que está a su lado, en voz bajita, en el oído, le van a decir esto: nunca te rindas, Cristo ya viene. Bonito, ¿verdad? Ese es el mensaje de Dios para todos. El versículo que nos leía el hermano en Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús.
es un versículo nuestro, ¿verdad? Es un versículo de la iglesia adventista. ¿Estamos de acuerdo? Es muy propio cuando leemos. Ese versículo denota que ha sucedido un acontecimiento y que en ese acontecimiento que se está viviendo llega un mensaje de exaltación para un pueblo que es paciente. El tema en esta mañana se llama Nunca te rindas, Cristo ya viene. ¿No dicen amén? Amén. Y ese mensaje nos dice, pues, en ese capítulo de Apocalipsis y otros versículos en toda la Biblia, nos anuncia que para los últimos días o para los tiempos finales habrá una gran persecución al pueblo de Dios que nunca la ha habido jamás. Es terrible. Y quizás algunos de los que estamos aquí dirán, pero ¿qué más puede ser terrible de lo que yo estoy viviendo hoy día? Alguna mujer posiblemente que está aquí, su marido le ha bofeteado. O quizás algún esposo, su esposa le ha dicho, no lo voy a decir, pero cosas terribles salen de la boca de los pecadores. Quizás alguna madre, su hijo, no le obedece. O es posible que haya alguien aquí que no tenga para la comida en el día de hoy o mañana y tenga recibos y deudas hasta el cuello. Esto es seguro. Y uno dice, ¿pero qué más viene? En la versión 1995 dice, aquí está la perseverancia de los santos. En la versión antigua dice, aquí está la paciencia de los santos. Y esa expresión denota, la palabra paciencia no es muy fácil de definir. Bien saben ustedes que a lo largo de la Sagrada Escritura hay muchas palabras que el enemigo ha distorsionado para que nosotros no la podamos definir y podamos saber en qué posición estamos. Pero denota paciencia una espera, ¿verdad? Una espera en medio de una lucha, en saber que al final hay una gran recompensa. Y les digo, hermanos, hay una gran recompensa para aquellos que son pacientes y que tienen la fe en Jesús y que guardan sus mandamientos. Así lo dice el versículo. Ahí habla de los que son pacientes, de los que guardan los mandamientos del Señor, los que tienen la fe en Jesús, los que dan testimonio de la vida cristiana. Extraordinario mensaje. Creo que si hemos entendido esto, nos podemos ir. Pero no sería bueno, ¿verdad? Yo no vine para quedarme 5 minutos. Aquí hay mucho más. Y el tema es tan largo que es muy largo. Pero no se asusten, hoy va a ser corto, muy corto. Pero le quiero decir que es demasiado largo para uno entender tantas situaciones que ocurren en cada uno de nosotros. Paciencia con fe, básicamente es lo que se refiere ese versículo. Porque algunas personas que posiblemente no profesan ser cristianos, dicen, ay, quiero tener paciencia con este hombre, quiero tener paciencia con este niño, quiero tener paciencia con este jefe, ¿verdad? E incluso algunos de nosotros que profesamos ser cristianos decimos, Señor, dame paciencia. Entonces, una definición aquí inspirada por el Señor, creo, Elkin de Arco dice, paciencia con fe es no abandonar la esperanza en lo prometido. ¿Es no qué? No abandonar la esperanza en lo prometido. Vamos a leer algo en la Sagrada Escritura, en el libro de Romanos, capítulo 15,
en el versículo 4 y 5. Romanos 15, versículo 4 y 5. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Nótese que a lo largo de la Sagrada Escritura encontramos testimonios de hombres y mujeres que vivieron situaciones difíciles, pero que fueron pacientes con fe. Hombres que vivieron persecuciones, pruebas, desafíos impresionantes. Y quizás que lo que de pronto nosotros estamos viviendo hoy es algo menor en lo que aparece allí. Otros podían decir, por una fruta cayó este hombre y esta mujer. Qué fácil, otros podíamos decir así. Pero no lo sabemos hasta no estar viviendo una situación, ¿verdad? Cuando estos personajes fueron derrotados por la tentación, solo hay una razón. Fueron derrotados por apartarse del Señor. Fueron derrotados porque quisieron resolver la situación por su propia cuenta. Y nosotros nos ha sucedido lo mismo. Cada vez que se nos presenta una situación o un negocio o cualquier decisión que hayamos que tomar, yo puedo hacerla. Y no vamos delante del Señor y lo consultamos y le decimos, esta es la situación. Y después que cuando ya tenemos perdido la situación, cuando ya estamos, entonces que venimos delante de Dios a decirle, Señor, ayúdame a salir de esta situación, ayúdame a salir de esta deuda. Pero los que triunfaron confiaron en los méritos de aquel que murió en la cruz. Miren, la vida es como una carrera. ¿A cuánto les gusta el deporte? A mí también me gusta el deporte. La vida es como una carrera. Tienes que vencer obstáculos, tolerar las inclemencias del tiempo, el dolor, las burlas, el rechazo, para triunfar en la carrera y obtener el galardón. Es posible que hayas tropezado o estés cansado de correr y sientes que no avanzas. En esto en especial cuando hemos aceptado al Señor Jesús y comienzan a vivirse situaciones y vemos que de repente parece que la vida espiritual nuestra no avanzara, que está ahí detenida en el tiempo, está congelada. A veces vemos las cosas que no nos salen bien. Y aquellos que no confían en el Señor triunfan. Es quizás que nos hacemos esas preguntas. Las heridas del camino te impiden continuar. Es posible que hoy esté hablando alguna persona que ha dicho, quizás hoy va a ser el último día que yo vaya a la iglesia y no vaya más. Hermano, te quiero decir que nunca te rindas, Cristo ya viene. Y la Biblia nos ayuda y nos da la fuerza y la fortaleza para triunfar. Quiero hablarle de algunos padecimientos de algunos hermanos nuestros. Y he llamado a esta parte padecimientos al elegir. Tengo estas preguntas para hacerles. No tienen que respondérmela aquí. Primera pregunta. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre tu alta posición social u obedecer a Dios? ¿Ha estado tu vida en peligro debido a tu fe? ¿Alguien le ha dicho, te vamos a matar si sigues guardando el sábado? ¿Te vamos a matar a tu hijo o a tu hija
si crees, si sigues creyendo en Dios. A mí Satanás me mató a mi hija. Ahorita más adelante le cuento el asunto. Otra pregunta, o bueno, a simple vista, no parece ser tan fácil. ¿Cuántos de nosotros hemos cedido, por ejemplo, a tomar clase en sábado para no perder la universidad o para no perder la materia? ¿O nos ha tocado comer una comida o un alimento inadecuado para agradar a un amigo o una amiga e incluso a un familiar? No me respondan, esa pregunta y la respuesta la tienen ustedes. ¿Cuántos de nosotros nos ha tocado ir a una fiesta no agradable para Dios, incluso para nosotros mismos, pero para complacer a aquellos que son importantes para nosotros? ¿A cuánto nos ha pasado eso? Si hemos cedido, les digo, hermanos, no son los mejores recursos para llegar a la meta. No son los mejores recursos. Leamos un poquito acerca de Daniel. Daniel capítulo 1. Los jóvenes en especial saben mucho de Daniel, se estudia mucho de Daniel en la iglesia. Versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó a sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo al rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda la sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y comienza el libro de Daniel a contar una historia de este joven. Este joven fue sacado de su país. Era príncipe, dice ahí. Escogiendo príncipe el señor Aspenaz. Y Daniel fue eunuco en Babilonia. Daniel fue apartado de su familia. Daniel sufrió tanto que Daniel no tuvo la posibilidad de reproducirse, pues la Sagrada Escritura enseñan que él fue eunuco. Es decir, aquella persona que le castran, que ya no tiene posibilidad sexualmente de reproducirnos biológicamente como lo manda el Señor. La dignidad de un hombre quedó allí. Yo no sé a cuántos de los que están aquí, de los varones que están aquí, le han dicho, vamos a castrarte. Y hemos dicho, sí, prefiero que me castren antes de negar al Señor. Pues en este momento hay algunas damas que se ríen y otros se ríen. No, quizás de repente no está sucediendo esta situación. Pero lo más seguro es que sucederá. Dios me libre. Dios nos libre, varones. Pero fue tremenda esa situación y quizás nosotros miramos lo que nos está sucediendo. Nos están sucediendo cosas difíciles. El precio de los alimentos está por el cielo, el dinero no nos alcanza. Le debemos dinero a muchas personas. Es posible que esté sucediendo en alguno de nosotros tal situación. Pero Daniel decidió, Daniel tomó una gran decisión. ¿Y cuál fue la decisión de Daniel? Seguir al Dios Todopoderoso.
Y a mí me entusiasma tanto este versículo que lo leía y yo decía, qué maravilloso es la Sagrada Escritura. En el capítulo 2, en el versículo 20 al 23. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Qué decisión maravillosa tomó Daniel, ¿verdad? Con estas palabras Daniel nos dice a nosotros hoy: hermana, hermano, nunca te rindas, Cristo ya viene. No nos rindamos, hermanos. Otra parte le he llamado padecimientos en la misión. Los que son misioneros, todos los que nos hemos entregado al Señor Jesús, somos misioneros. Así lo dice su palabra. Todos debemos ser misioneros. En los días de Noé pesaba una doble maldición en la tierra. ¿Cuál eran? La transgresión de Adán y el asesinato de Abel por parte de su hermano. Y todos los derivados de esa situación: poligamia, violencia, consumo de carne, indiferencia en la vida humana, idolatría. Ese era el cuadro, el resumen. La iniquidad del género humano se había hecho general, que Dios no pudo soportarla más y dijo: raeré los hombres que habría criado sobre la tierra. Es una expresión tremenda, ¿verdad? De aquel que nos creó, de aquel que nos ama, dice: voy a extinguirlos. Son tan malos que voy a extinguirlos. Voy a desaparecerlos de este planeta. No merecen estar aquí en este lugar. Génesis 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿No dan gloria a Dios? Un hombre halló gracia ante los ojos de Jehová. Si Noé halló gracia ante los ojos de nuestro Padre Celestial, ¿será que nosotros podemos hallar gracia delante de Él? Amén, de seguro que sí. Extraordinario. Miren, Noé en su misión, en su trabajo misionero, sufrió situaciones difíciles. Y por eso ahí está la paciencia de los santos. Anciano loco. ¿Hay algún anciano aquí que predique y le hayan dicho anciano loco? Nunca había llovido. ¿Tú qué estás diciendo? Nunca ha llovido, no va a llover. ¿Qué te está pasando? Un arca en un cerro. ¡Qué locura! Ese arca debe estar en el agua, en el mar, en el lago. ¿Qué te está pasando? Lleva 120 años predicando lo mismo.
120 años. Yo apenas tengo 7 años de estar en la iglesia adventista. Noé llevaba 120 años. Yo no sé de los que están aquí quién tendrá 120 años de estar predicando, de estar soportando las pruebas, las situaciones difíciles. Y si no has alcanzado a llegar a esa edad, ¿por qué te quejas? ¿Por qué nos quejamos? 120 años. 120 años. Miren, se dice que en este planeta hay más de 7.000 billones de personas. Es decir, que hay aproximadamente unas 6.980 millones de personas que guardan un día diferente al sábado. ¿Qué les está pasando a ustedes? 6.980 millones de personas guardando el sábado. ¿Qué les pasa? ¿Ustedes por qué guardan el sábado? Porque lo dice el Señor. Dios lo dice. ¿Cuántas millones de personas había en aquel entonces? Pero Noé agradó a Dios. Noé le obedeció a Dios. Noé le dijeron, ve y predica. Y predica. ¿Cuántos van a salir a predicar en este día? Hay unos Noé aquí. Gloria a Dios. Y es extraordinario lo que dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, ese capítulo maravilloso de Hebreos. Versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Miren, el cielo se llenó, se oscureció de los animales, de las aves que se dirigían al arca. Los animales terrestres caminaban hacia el arca. Pero aquellos a quienes habían escuchado la predicación de Noé simplemente se burlaban. Pero Noé soportó esa prueba. Fue paciente, confió en el Señor y condenó a ese mundo. Se dice que hay aproximadamente 20 millones de adventistas en la ancha faz de la tierra, predicando ese mensaje de que Cristo viene y que hay que guardar sus mandamientos y que hay que tener la fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y vemos a lo largo de las Sagradas Escrituras extraordinarias experiencias maravillosas. Leamos algo en Santiago, capítulo 5. Versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el final del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Cuántos lo creen? De verdad que el Señor es misericordioso y compasivo.
La mayoría de los que estamos aquí creo que no sabemos la historia de Job. Hago un breve recuento quizás. En el libro de Job nos cuenta la situación que vivió su familia. A Job le destruyeron todas sus riquezas materiales. ¿Cuántos de los que están aquí se le han perdido los bienes materiales? Muchos, ¿verdad? Muchos de nosotros se nos han perdido cosas, nos han atracado, nos han robado, hemos hecho un negocio y finalmente nos terminan quitando la casa o la finca o el automóvil, o nos han robado un vehículo. ¿Y eso viene de quién? De parte de Satanás. Así lo dice el libro de Job. Por eso yo me atrevo a decirlo. Y este hombre sufrió tremendo. Acabaron todos sus bienes materiales. Y fue algo, pienso yo, muy doloroso. Pero pienso que lo más doloroso fue que sus hijos fuesen muertos. Murieron sus hijos. Cuando yo tenía poco tiempo de estar bautizado, yo tomo la decisión de bautizarse porque me entero que voy a ser padre. Y yo dije, yo quiero para mi hijo y para mis hijos darle un buen ejemplo. Y yo quiero la salvación de mis hijos. Mi madre, en su poco conocimiento de Dios, me enseñó desde niño el amor a Dios, el respeto a Dios. Y aunque equivocado en muchas doctrinas, de acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras, mi corazón estaba dispuesto a seguir a Dios. Y yo tomé esa decisión maravillosa de seguir a Dios. A los 5 meses de estar bautizado nace mi hija, porque ya tenía mi esposa 4 meses. A los 4 meses se descubre una enfermedad a mi hija. Cuando iba para cumplir 6 meses, mi hija muere. Qué dolor tremendo, qué dolor triste. Algunos de los que están aquí es posible que se le haya muerto algún hijo y me pueden entender. Pero sé que mi Padre Celestial me entiende, porque Jesús, su Hijo, murió también. Es decir, Jesús también tuvo padecimientos. El Padre también tuvo padecimientos. Me acuerdo que cuando estábamos en la clínica, cuando mi hija enferma, yo me decido mudarme para la clínica. Demoramos un mes aquí en la Clínica General del Norte, pendiente de todo lo que hacía. Se hizo la parte humana, la parte, le orábamos mucho a Dios, mi esposa y mi persona, bastante. Y leí el libro de Job 3 veces. Y me doy cuenta que cuando tú lees las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios no miente, porque en ella hay consuelo, hay paciencia y hay esperanza. Y la Sagrada Escritura me enseñó a mí que cuando una persona muere, pero muere creyendo en Cristo, Jesús resucitará. Y eso a mí me consoló. Me dio la paciencia y me dio la esperanza de que un día el Señor Jesús me entregará a mi hija en mis brazos. Eso lo creo yo porque lo dice las Sagradas Escrituras. Job fue paciente y creyó, y al final del libro de Job dice la Sagrada Escritura que le dio el doble. Qué bendición, ¿verdad? Dios te va a dar el doble, hermano. Es más, Dios te va a dar 100 veces más de lo que tú hayas podido hacer en favor del Evangelio. Porque así es la promesa. Así es la promesa de Dios. Veamos otro sufrimiento de un personaje que lo supera todo. Leamos Isaías 53. Cuando el profeta Isaías escribió esto, Jesús no había nacido en esta tierra. Mucho menos nosotros, ¿verdad? Esto aconteció después
de la vida de Isaías y antes de que nosotros existiéramos, pero lo creemos por fe. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿Quién lo cree? Y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha desamparado a Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Miren, si nosotros ahondamos, si nosotros estudiamos en la Sagrada Escritura el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en favor de nosotros no dudáramos en nuestra vida espiritual. Nosotros no flaqueáramos en nuestra vida espiritual. Hay quejas. No, que fulanito de tal, mira que es líder y no hace esto, no hace lo otro. ¿Qué le está pasando? Todo me lo dejan a mí. No, que el pastor tal, no, que el anciano tal, que no hace, la diaconisa, ¿qué le está pasando al vecino que le estoy predicando y no? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Por qué no se cumplen las promesas que están en las Sagradas Escrituras? Nosotros debemos de ahondar, de penetrar ese mensaje en la cruz. Nosotros no estamos en el momento en que Jesús le fueron perforadas sus manos, pero a través del estudio de la palabra podemos estar presentes y ver el gran sacrificio que hizo Dios en favor de cada uno de nosotros. Padeció. El autor de la vida, el creador, fue asesinado por hombres como tú y como yo. Aquel creador, aquellas manos creadoras. Y parte de nosotros no ahondar, hermanos, yo le invito a leer en los evangelios este tema acerca del sacrificio de Jesús en la cruz. Y cuando uno lo lee, uno comienza a ser diferente. Comienza a ser diferente, queridos hermanos. ¿Quieres fortalecerte espiritualmente? Hazlo. Hazlo porque esa es la promesa. A fin de apreciar plenamente el valor de la salvación, es necesario comprender cuál ha sido su costo. Nuestra mente finita no alcanza a comprender el costo de la salvación. Y si nosotros no alcanzamos a comprender ese costo, lo que vale ser salvo, nosotros no podemos crecer espiritualmente. No podemos lograrlo. Pero le damos honra y gloria a Dios que existen las Sagradas Escrituras. Que el Espíritu Santo está en este lugar, en esta mañana, hablando a nuestros corazones. Y le vamos a decir: sí, Señor, amén, acepto, lo voy a hacer.
Leía en este extraordinario libro, se llama Testimonios para la Iglesia, tomo 2. A fin de apreciar plenamente el valor de la salvación, es necesario comprender cuál ha sido su costo. Como consecuencia de las ideas limitadas referentes a los sufrimientos de Cristo, muchos estiman en poco la gran obra de la expiación. El glorioso plan proyectado para salvación del hombre se puso por obra mediante el amor infinito de Dios Padre. En este plan divino se ve la manifestación más admirable del amor de Dios hacia la especie caída. Un amor como el que se manifiesta en el don del amado Hijo de Dios. Asombraba a los ángeles, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si nosotros conocemos poco del costo de nuestra salvación, de igual manera va a ser nuestra consagración. ¿Se nota el asunto? Les otro pedacito hermoso. Jesús unido con el Padre habían hecho el mundo. Frente a los sufrimientos agonizantes del Hijo de Dios, únicamente los hombres ciegos y engañados permanecieron insensibles. Los príncipes de los sacerdotes y ancianos vilipendiaban el amado Hijo de Dios, mientras éste agonizaba y moría, pero la naturaleza inanimada gemía y simpatizaba con su autor, que sangraba y perecía. La tierra tembló. El sol se negó a contemplar la escena. Los cielos se cubrieron de tinieblas. Los ángeles presenciaron la escena del sufrimiento hasta que no pudieron mirarla más y apartaron sus rostros del horrendo espectáculo. Cristo moría en medio de la desesperación. Había desaparecido la sonrisa de aprobación del Padre, y a los ángeles no se les permitía aliviar la lobreguez de esta hora atroz. Solo podían contemplar con asombro a su amado general, la majestad del cielo, que sufría la penalidad que merecía la transgresión del hombre. No se duerman, hermanos. Aún las dudas asaltaron al moribundo Hijo de Dios. No podía ver a través de los portales de la tumba ninguna esperanza resplandeciente. Le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni la aceptación de su sacrificio de parte de su Padre. El Hijo de Dios sintió hasta lo sumo el peso del pecado del mundo en todo su espanto. El desagrado del Padre por el pecado y la penalidad de éste, la muerte, era todo lo que podía vislumbrar a través de esas pavorosas tinieblas. Se sintió tentado a temer que el pecado fuese tan ofensivo para los ojos de Dios que no pudiese reconciliarse con su Hijo. La fiera tentación de que su propio Padre le había abandonado para siempre le arrancó ese clamor angustioso en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, debemos de comprender el costo de nuestra salvación. Debemos de profundizar, debemos de estar inquietos, debemos de estar preocupados por nuestra salvación. ¿Se acuerda que le comentaba que nuestra vida cristiana es como una carrera de un deportista cuando está en su pista olímpica para ganar el trofeo, para obtener el galardón? Quiero que veamos un corto video acerca de esa lucha que podemos todos nosotros sufrir y vivir
en determinados momentos, como es posible que podamos algunos de nosotros estar viviéndolo en esta hora. Le voy a pedir al hermano que por favor nos proyecte esta increíble historia. Es muy bonita. Este hombre se llama Dick Raymond, corredor atleta inglés. Se había preparado 4 años consecutivos sin descansar era el preferido para ganarse la medalla de oro en Barcelona, en las Olimpiadas de Barcelona. A 257 metros de la meta subió 250 mientras corría a toda velocidad. De repente se lastimó el tendón de la corva. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo y eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Hermano, que en esta dura carrera, en esta tierra, nos haya pasado lo que le pasó a este hombre. Faltando poco espacio para la meta, sufrimos situaciones difíciles, dolorosas, pero ahí está nuestro Padre Celestial para ayudarnos a llegar a la meta. En Hebreos capítulo 10, versículo 35, Hebreos capítulo 10, versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo
vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, repitámoslos, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. No vamos a retroceder. El Señor está con nosotros, hermanos. Que el Señor nos bendiga en este maravilloso día. Que nos ayude a ser perseverantes y que Él nos dará la corona de la vida. De pie, hermanos, para seguir alabando el nombre de Dios con el himno Nunca te rindas, 184. Días hay, no sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás. Pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. Este mundo cruel no será para siempre, el mal pronto terminará. Y mi fe en Jesús cada día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. ¿Cuántos quieren llegar al hogar del Señor? Qué hermoso himno, ¿verdad? Qué maravilloso mensaje que nos da el Señor. Saben, la Sagrada Escritura nos enseña que estamos en la iglesia de la Odisea, si nosotros queremos. Porque podemos ser calientes si le pedimos al Señor, ¿verdad?, que nos unja con aceite, con colirio. Y en ese capítulo de Apocalipsis, capítulo 3, en el versículo 21, le dice a los hermanos que no se han bautizado y a los que ya están bautizados y a todos nos dice este maravilloso mensaje: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esa es la promesa. Vamos a vencer. Hermanos, nunca se rindan, Cristo ya viene. Oramos. Amado Padre que estás en los cielos, para usted, Señor, sigue haciendo la honra, la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Por favor, Señor, perdónanos. Muchas veces hemos dudado de tu poder. Quizás, Padre Celestial, hemos dicho algo desagradable de aquellos líderes de tu iglesia. Por favor, perdónanos.
Quizás hemos hablado impíamente de alguna persona. Es posible que tengamos cosas que no hemos devuelto, que nos han prestado. Por favor, ayúdanos. Padre Celestial, es posible que haya personas que no hayan perdonado. Por favor, ayúdales, Señor, a perdonar. Ayúdanos a vencer. Tu mensaje nos dice que tú estás con nosotros, que nos ayudarás a vencer, Padre Celestial, y lo creemos, y en esta mañana clamamos, ayúdanos, Señor. Por favor, sálvanos. Por favor, Señor, salva a los jóvenes. Ayúdanos a llevar este mensaje de esperanza. No importa las persecuciones y las situaciones difíciles que podamos vivir, sabemos que contigo venceremos. Nos dirigimos a nuestros hogares y a las diferentes actividades en este día. Por favor, acompáñanos. Que tu Espíritu Santo, por favor, siga dirigiendo a tu santa iglesia. Te rogamos y te agradecemos todas estas bendiciones en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, que el Señor les bendiga a todos.